Precisamente tenemos en la línea a Enrique Burgos, senador del PRI, vicecoordinador de la mesa directiva, para hablar sobre esta aprobación ya finalmente que hace los senadores de esta reforma laboral. Muy buenos días. Don Héctor, muy buenos días, mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal, senador? Bueno, pues ya se va esto al Ejecutivo para su promulgación, pero lo que se está insistiendo por parte sobre todo de la izquierda es que se violó la Constitución. Hubo un debate ayer sobre el artículo 72 constitucional para este tema de pedir la promulgación antes de que se concluyera la discusión total. No, fíjese que la propia Constitución en el artículo 72, en su inciso E, establece con mucha nitidez que cuando ya hay coincidencia en una iniciativa, que en este caso fue la preferente del presidente Calderón, establece muy claramente que en donde ya no hay controversia, ambas cámaras pueden acordar que se envíe al Ejecutivo para su promulgación y publicación, que fue el caso. Efectivamente hubo una discusión porque por parte del PRD, del senador Barbosa, insistía en que se regresara todo el proyecto a la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto contraviene la expectativa del artículo 72, por un lado, y por otro, yo le diría que además de que técnicamente, constitucionalmente es impecable, por otro lado, sí permite efectivamente ir haciendo avances reales, no al margen de la ley. El hecho de que se regresara por 2 artículos todo el paquete que implica la reforma supondría que como el periodo de sesiones próximo iniciaría hasta el mes de febrero, el día 1 de febrero, tendría que posponerse de nueva cuenta la reforma laboral. 2 artículos en donde no hay acuerdo, dice la Constitución, podrán regresarse y la discusión se centrará en esos 2 artículos. Lo demás ya está convenido por ambas cámaras, está aprobado y el pleno de las 2 cámaras así lo dispuso. Así que la constitucionalidad me parece que no está a duda. Por otra parte, pues habría que considerar que, como usted lo comentó, don Héctor, hace un momento, es una iniciativa preferente que por vez primera en la historia se recurre a este mecanismo de nueva vía de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero además de esto, pues es un tema que verdaderamente está en el escritorio o en los temas pendientes de trabajadores y de empresarios. El asunto se llama cómo hacer competitivo a nuestro país, cómo hacerlo competitivo frente a otras naciones que francamente nos están ganando la partida. Creo que esto es un avance importante. No se tocó, digamos, el punto base que interesa a los trabajadores, que es el artículo 123, queda intocado. Los derechos que se consagraron en el 123 están perfectamente actualizados, no pierden su vigencia en modo alguno, y yo diría, don Héctor, que es un paso importante dentro de las 3 reformas que preocupan al país: la laboral, la energética y la hacendaria. Este es un paso importante y creo que también al Congreso le permite, pues a la luz de la sociedad, decir, bueno, están trabajando. Tenemos todavía un déficit de opinión pública muy importante nosotros, y creo que la tarea es apurarnos en los temas esenciales. ¿Qué le diría, senador, a las personas que están inconformes, tanto políticos como ciudadanos, con esta aprobación de la reforma laboral, que aseguran que es un retroceso incluso para nuestro país en este sentido? ¿Qué le diría a ellos? Yo les diría que no, que probablemente lo que tenga que hacer el Congreso es facilitar y esclarecer la información. Por ejemplo, era frecuente, pues todavía hace unos días a mí en lo personal me decían, no es posible que, por ejemplo, el pago por hora a partir del salario mínimo suponga que la jornada laboral, que es de 8 horas, se divida el dinero que corresponde a la jornada a pago por hora. Decían, bueno, si por decir algo, el salario mínimo de una jornada por hora de 8 horas se divide entre 8, va a tocar 7 pesos aproximadamente por hora. Si te contratan por 2 horas, pues vas a pagar 14. Creo que esa es una versión inexacta. Por ejemplo, la realidad es que el punto de partida, el mínimo, es que la contratación, aunque sea por 1 hora, debe tomar como punto de referencia el salario mínimo que corresponda a toda la jornada, a las 8 horas. No es divisible el salario ni la jornada. Se puede contratar, pero lo que no se puede dividir es el salario. Eso es así como la última instancia.
Entonces yo creo que no hay suficiente claridad y será de las tareas que tengan que hacer pues ambas cámaras para esclarecerlo suficientemente. El outsourcing, por ejemplo, el outsourcing no, por supuesto que no desvincula la responsabilidad patronal de los trabajadores. El outsourcing no significa romper esa relación. El patrón siempre y en todo momento tiene que ser solidariamente responsable de las obligaciones contractuales que existan con el trabajador. Además está regulado el outsourcing. No puede un empresario o cualquier empresa establecerse un mecanismo de outsourcing si no está condicionado a ciertas cosas. Por ejemplo, que la empresa por sí misma, por su naturaleza, no pueda desenvolver ciertas actividades. Si por sí misma no lo puede hacer, es válido que contrate un órgano intermediario, digamos una especie de subcontratación. Pero esto es importante decirlo, la relación obrero-patronal no se rompe en ningún momento y en ningún caso. Lo cito como ejemplos nada más, don Héctor. Senador, ¿para ustedes entonces es una reforma completa o hay temas pendientes por ahí todavía que se pueden discutir, como estos artículos, por ejemplo? Mire, por ejemplo, el 388 bis y el 390, son dos, de todo el paquete de reformas son solamente dos. Se van a discutir, desde luego se regresan a la Cámara de Origen, que es la de Diputados, y seguramente en las próximas sesiones volverán al tema. Pero el gran contenido, yo diría que 98-99% del contenido de la reforma laboral salió adelante. Esto además para los mercados internacionales, pues es un referente importante. Esto va a decir que pues, en México hay una actitud de auténtica competitividad sin lesionar, sin menoscabar los derechos del trabajador. Y lo veremos seguramente en pocos días, habrá mayores temas de análisis para ver el impacto, el reflejo en la generación de empleo y lo más importante, don Héctor, que las condiciones de vida de los trabajadores efectivamente vean un reflejo, que aquellos jóvenes sobre todo que no pueden ocupar un espacio de 8 horas en un trabajo regular, bueno, por lo menos en 2 o en 3 horas que puedan ser contratados, pues tengan ya un ingreso base, un ingreso mínimo. Bien. Yo en general diría que el balance es favorable. Como todo, es una reforma perfectible, no hay reformas que sean impecables, es perfectible, susceptible de probarse en el tiempo, habrá unos meses para ver sus resultados, habrá quizá 1 año, 2 años, y en la medida en la que sea necesaria la reforma o el ajuste, tendrá que hacerse. La ley lo que tiene que hacer es ser congruente con la realidad, y la ley no es permanente ni indefinida. Si se requieren reformas o se requieren ajustes, pues habrá que hacer los ajustes, don Héctor. Bien, senador Enrique Burgos, gracias. No, gracias a usted, muy amable, muy buenos días. Gracias, buenos días.